a Cuerpo Médico. Estamos como siempre en vivo y en directo a través de la señal de TV Perú para llevarles toda la información necesaria vinculados a todos los temas que nos preocupan en torno a la salud. Y como siempre queremos agradecerles a ustedes por ser parte fundamental del programa. Y un saludo especial para nuestra querida Maju Caicho, que hoy ha tenido así un descanso por temas de salud, pero que acá la esperamos con todo el cariño de siempre. Muy bien. Hoy el tema es importante porque vamos a hablar sobre el Parkinson. ¿De qué trata esta enfermedad? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la edad en que nos podría dar? ¿Le afecta más a hombres, a mujeres? ¿Tiene que ver algo si es que lo han sufrido en la familia? Todas esas preguntas hoy vamos a resolverlas y por supuesto nuestros teléfonos están abiertos para que ustedes nos hagan todas las preguntas necesarias y se las realicen por supuesto al especialista. Y también las redes sociales listas para recibir sus consultas. Y como siempre decimos, todo, absolutamente todo lo que nos rodea está vinculado a la alimentación, a lo que comemos. Y hoy Sara también nos va a hablar desde la nutrición. Sara, ¿cómo estás? Bien, Fátima, buenas tardes. ¿Cómo están amigos de todo el Perú? Aquí como siempre contentos de poder participar con ustedes a través de estas cámaras y en esta oportunidad para explicarles cómo es que deben alimentarse los pacientes que padecen de Parkinson. De hecho, hay muchos mitos, muchos temores, inquietudes sobre la alimentación, así que hoy esperamos despejar sus inquietudes con nuestro segmento de nutrición. Pero Aura también está lista para compartir con nosotros lo que tiene para el programa. Aura, ¿cómo estás? Por supuesto, Fátima, muchas gracias, Sarita. Y en realidad es importante hablar a veces y relacionar algunos temas en la salud para estar prevenidos y nosotros siempre tratamos de desarrollar un segmento nuevo que puede tener cierta relación. Y estamos hablando definitivamente de otro trastorno neurológico bastante común que es la epilepsia, pero esta vez en niños y jóvenes. Y para eso tenemos a un especialista justamente del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas para poder ampliar en esa información. Y en torno a las preguntas, seguimos aquí teniendo preguntas en vivo y en directo en esta oportunidad con los alumnos de la Norbert Wiener de la carrera de Medicina, justamente para complementar la información. Muy bien, ahora como siempre le damos la más cordial bienvenida a todos los estudiantes, a los maestros y al público en general que quiere ser parte de Cuerpo Médico. Así que los teléfonos ya están listos, las redes sociales esperando sus consultas y por supuesto todo el equipo de producción de Cuerpo Médico atento a sus necesidades. Eso es Cuerpo Médico y empieza así. De regreso en Cuerpo Médico hoy para hablar sobre Parkinson y quiero darle la bienvenida a nuestro especialista y nos acompaña el doctor Rafael Suárez. Él es jefe del Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Doctor Suárez, un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Un gusto estar acá con ustedes, Fátima. Gracias por la invitación y acá. Listo para todas las preguntas de nuestro público. Muchas personas piensan que al final de la vida a todos nos va a dar Parkinson. ¿Es así? Y en todo caso, ¿a quiénes sí les da? Ya. Primero consideraremos que el Parkinson en sí es una enfermedad más frecuente en la tercera edad, ¿no? Por eso es la idea que a todos nos va a dar cuando estemos un poquito más ancianitos. Pero no es así. Ya el Parkinson es una enfermedad que se dice que es neurodegenerativa. ¿Por qué neurodegenerativa? Porque con el transcurso del tiempo van a evolucionar. La dogma es un Parkinson, un diagnóstico de Parkinson que no progresa, no es Parkinson. ¿Ya? Parkinson sí o sí va a progresar. Perfecto, eso es porque es degenerativo. Así es. Esa es la característica de ser una enfermedad neurodegenerativa. Y se debe en sí más a una pérdida de
antes de tiempo de unas sustancias que tenemos en el cerebro. Son neurotransmisores, son sustancias químicas que es la dopamina. Entonces, todos, conforme pasan los años, vamos a perder dopamina. Pero en este grupo especial de personas, pacientes, los pierden antes de tiempo. Y entonces, cuando se pierde aproximadamente el 80% de la dopamina del cerebro, es que inician ya los síntomas del Parkinson, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace la dopamina en el organismo? La dopamina en sí tiene muchos, actúan a varios niveles, ¿no? Tanto a nivel de esta enfermedad en el Parkinson, que son los que nos mantienen los movimientos específicos, con una intención X, pero también es importante en otras enfermedades de la neurología, de la psiquiatría, inclusive está inmersa en los trastornos del ánimo, ansiedad, depresión, ¿no? Por eso es que el Parkinson, una parte es los síntomas motores, que es lo que mayormente vamos a hablar, creo, y también los síntomas no motores, porque el Parkinson también sufre de depresión y todo, y está dentro del grupo de trastornos de este neurotransmisor muy importante como es la dopamina. Ahora, una persona que está en casa, nos está viendo y dice, uy, yo cuando agarro la taza empiezo a temblar, ¿tengo Parkinson? ¿Se puede confundir con otros diagnósticos? ¿Qué podría hacer alguien que está en casa y está temblando? ¿No necesariamente podría ser Parkinson o sí? A ver, el Parkinson, los síntomas son, primero, es la rigidez, o sea, nuestros músculos van colocándose un poquito más duros, entonces eso provoca lentitud. Es un síntoma clásico. Eso se llama la rigidez parkinsoniana. Para agarrar un objeto. Un objeto, o sea, con un robot se vuelve lento, ¿no? Esa es una característica. Segundo es el temblor, que estamos hablando. Pero la característica del Parkinson, que el temblor es un temblor de reposo. O sea, cuando no hacemos el movimiento. ¿Ya? En cambio, si estamos descansando, estamos temblando. Pero cuando hacemos el movimiento, desaparece. Si yo me pongo a tejer, por ejemplo, y comienza a temblar, en ese momento es raro que sea el Parkinson de inicio. El Parkinson de inicio es un temblor de reposo. Cuando estoy descansando. Ah, sí, cuando no hacemos nada, ahí comienza a moverse. Es un temblor asimétrico también. Es otra característica de la enfermedad de Parkinson. Que es, todos los síntomas son asimétricos. Comienza en un lado del cuerpo, derecho o izquierdo. No hay estudios donde nos digan qué lado es más frecuente. ¿Ya? Y después de unos 3 a 5 años pasan hacia el lado contralateral, pero siempre el lado que inició es el lado más afectado durante todo el transcurso de la enfermedad. Muy bien, doctor, vamos con algunas preguntas que ya nos están haciendo las personas que nos ven y vamos a las redes sociales. La primera pregunta aquí para el doctor Suárez de Alison Huerta. Mi padre sufre de la enfermedad y he notado que me dan temblores cuando tengo cólera, inclusive tartamudeo. ¿Puedo heredar el Parkinson? A ver, el Parkinson normalmente es una enfermedad, como les digo, neurodegenerativa. Normalmente es esporádica. ¿Qué quiere decir? Nos da a la de Dios mala suerte, nos comenzó la enfermedad. ¿Ya? O sea, no es una enfermedad genética, pero no hereditaria. Muy bien. Lógicamente que hay grupos, son menores, son hereditarios también, donde hay líneas paternas o maternas y toda la familia tiene Parkinson. Pero eso es lo más difícil de encontrar. No es lo común. Así es lo fuera de lo normal. ¿Ya? Muy bien, es como lanzar los dados. Así es, así es. Y que nos toque la P de Parkinson. Así es, e incluso no hay forma así de prevenirla, como es una enfermedad genética y la característica es que a tal edad se va a activar ese gen y va a comenzar a desarrollar la enfermedad. Muy bien, vamos con una llamada, doctor. Ya tenemos en la línea telefónica a Mario. Mario, muy buenas tardes. Marcos, perdóneme. Marcos, perdóneme, le pido disculpas. Fátima, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Aquí el doctor Suárez lo escucha a usted, cuéntenos. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenas Mi tío y mi cuñado sufren de Parkinson. Marcos, ¿usted podría bajar el volumen del televisor para poder escucharlo? Sí, gracias. Un ratito. Le agradezco, Marcos, y le hago ese pedido a todas las personas que nos llaman porque aquí la llamada no se escucha muy bien cuando tienen el volumen. Sí, lo va a bajar, Gracias, Marcos. Acá el doctor Suárez lo va a escuchar con la consulta que tiene. ¿Ya está? Doctor Suárez, ¿cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes. Quiero consultarle que mi tío, Raúl Dar, sufre de Parkinson avanzado y no puede caminar bien y tiembla. Y mi cuñado de las extremidades superiores se le mueven. Y no puede agarrar bien así ni movilizarse.
Quiero saber si el Parkinson es controlable, si es una enfermedad degenerativa o es una enfermedad que se puede dominar con pastillas o con tratamiento médico. Muy bien, Marcos, le agradecemos mucho por la pregunta. Claro, acá nos dice, ya tiene el diagnóstico de Parkinson. ¿Cómo se trata? Ya. A ver, en el Parkinson hay que tener en cuenta siempre límites, bordes de edad. Un Parkinson mayor que inicia después de los 60 años, que es lo más frecuente. El 80% de pacientes inician después de los 60 años. ¿Ya? Hay un grupo pequeño que inicia entre los 20 a 60, que le llaman Parkinson de inicio temprano, y hay otro grupo mucho más infrecuente que inicia antes de los 20 y le llaman los Parkinson juveniles. ¿Ya? Entonces, pero vamos a dedicarnos al Parkinson en sí, que son los de mayores de 60 años, que son la mayoría de personas, creo, que nos escuchan. El Parkinson, cuando inicia a los 60 años, el medicamento clave muy viejito, desde los años fines de los 60, que es la levodopa, es el fármaco de elección hasta la actualidad. Hay fármacos nuevos, más caros, etcétera, pero ninguno de ellos supera al efecto de la levodopa hasta la actualidad. ¿En qué nos ayudan los otros? En que tienen menos efectos secundarios y son más fácilmente tolerables por las personas. ¿Ya? Eso es la única diferencia. Pero como medicamento sintomático, porque el Parkinson, el tratamiento es sintomático, hay que ser claros en eso, no es un medicamento curativo, es un medicamento sintomático y que los pacientes tratados desde el inicio de su enfermedad tienen una calidad de vida muy buena. ¿Ya? Eso es lo más importante. Tiene que tener un control así, mensual al inicio, trimestral, porque una vez que encontramos la dosis, y hay que tener en cuenta eso, que no existe una dosis para todos. Es un tratamiento individualizado. Puede tener un paciente con Parkinson 3 años y es totalmente diferente a otro paciente que tiene 3 años. Unos pueden tomar, entre comillas, una pastillita al día y otros tienen que tomarse 5 al día. Claro, es que depende de cada caso. Por eso es tan importante. Cada uno es diferente. Ir al especialista. Vamos con otra llamada, doctor. Está José desde Piura. José, buenas tardes. El doctor Suárez lo escucha. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi consulta, mi padre padeció de mal de Parkinson. Falleció a los 82 años. Mi pregunta es, ¿esta enfermedad es heredativa? Vamos, muy bien, José, gracias por la pregunta. No es un miedo que los hijos podemos tener luego de ver a nuestro padre o madre con este diagnóstico de Parkinson. Así es. A ver, como dije al inicio, el Parkinson normalmente no es heredativo, no tiene una característica hereditaria, es una enfermedad esporádica que aparece a la de Dios y se acabó. ¿Ya? Es muy infrecuente, lógicamente, dentro de esta característica esporádica, puede darle, como dice, al papá y le puede darle pues al hijo, pero de ahí se desaparece por generaciones, porque no es la característica de este tipo de enfermedades. Ahora, ¿y cómo debemos de tratar nosotros, los familiares, a un paciente en casa con Parkinson? Porque siempre somos muy limitantes, ¿no? Entonces, a veces lo hacemos porque tenemos miedo que se lastimen, o a veces cosas tan absurdas como que rompan algo, como si fuera importante romper algo frente a estar con nuestro ser querido. Pero, ¿cuál es la actitud que debemos de tener? Ya. Primero, algo importante en la enfermedad de Parkinson es que no lo debemos limitar o tratar como una persona que está enferma, con trastornos de sus movimientos, etc. La característica es, durante todo el trayecto de la enfermedad, toda esta evolución, como dijimos, es progresiva, el paciente tiene que estar en actividad, tratar de desarrollar, de hacer todas las cosas que lo hacía antes, ¿ya? Inclusive, una parte del tratamiento es farmacológico, pero el otro tratamiento muy importante y que a veces no lo consideramos mucho es el tratamiento de rehabilitación y medicina física. Eso es muy importante para tener una buena calidad de vida. ¿Ya? Todo no es las pastillitas, las mejores pastillas, no. El paciente con Parkinson tiene que estar en actividad. Si el paciente comienza a limitarse y a catalogarse como una persona que está enferma, con una enfermedad neurodegenerativa y lo tenemos en reposo, es lo peor que podemos hacer. Y avanza mucho más rápido también. Claro, ¿por qué? Porque no hay actividad física y una característica limitante del Parkinson, también es importante decirlo, no es el temblor. El limitante del Parkinson es la rigidez.
esa lentitud, que en etapas avanzadas ya es donde mayormente tenemos la limitación funcional. Interesante, ¿no? Así Porque es. uno lo relaciona más Así al es. temblor que justamente la rigidez. Vamos Así con es. más llamadas ahora, nos vamos a las redes sociales porque hay preguntas para el doctor Suárez. Y esta vez, a ver, ¿quién nos escribe? Pilar Araste, y dice, tengo 37 años y tengo Parkinson. Mi peor problema es que no puedo caminar bien. Actualmente estoy con tratamientos con Ardal, pero no veo mejoría. ¿Debería aumentar la dosis o me recomienda otro medicamento? A ver, Pilar entraría al grupo de Parkinson de inicio temprano. Creo que inicia antes de los 60 años, como le digo. En este grupo, hasta hace más o menos 10 años, todos recibían levodopa, igual que los pacientes de 70 años. ¿Por qué? Porque los otros medicamentos todavía no habían en el Perú. Claro. ¿Ya? Entonces, los medicamentos son los agonistas dopaminérgicos, son simuladores de la dopamina, pero que a largo plazo no van a tener los efectos secundarios de la levodopa en general. Entonces, este grupo de personas deberían haber iniciado con esos medicamentos, ¿ya? Ahorita no sabemos a qué edad inició la paciente, tenemos la edad actual. Pero en este grupo de pacientes, el Ardal es la levodopa, es una marca de levodopa, es una marca levodopa benseracida, que son compuestos que se usan, pero hay medicamentos, se asocian, como le digo, los agonistas dopaminérgicos, hay dentro del metabolismo de la dopamina, que ya son términos un poquito más bioquímicos, en el cerebro tenemos los inhibidores de la catecol, ortometiltransferasa, que son términos ya metabólicos, como les digo, pero que también se usan para que, en general, potenciar la cantidad de dopamina en sangre, ¿no? Sin depender mucho del medicamento levodopa, porque la levodopa va a dar efectos secundarios y este es el problema de iniciarlo muy temprano. A veces se tiene que iniciar porque Claro, no hay otra. No hay otra, porque también es la característica de la intensidad de la enfermedad. Cada uno inicia de manera diferente, en un grado diferente, intensidad diferente, todos somos así. Claro, y lo mejor es volver al especialista para explicarle cómo evolucionó, porque usted decía al inicio, esto evoluciona, hay que ir para ver si hay un cambio de medicamento o cuál es lo recomendable para cada caso. Claro, inclusive los primeros 5 años del tratamiento se llaman el periodo de luna de miel. ¿Por qué? Porque los medicamentos actúan pues fantástico. O sea, uno toma su pastillita y está normal. Entonces, el mejor médico, el mejor neurólogo es el que lo vio primerito. Ah, ya, porque claro. Con él sí me iba muy bien. Claro, ya con usted no funciona, doctor. Así es, ya, pero eso sí se considera. Los primeros 5 años, hay una muy buena respuesta a los medicamentos. Entonces, el arte ya del tratamiento es después de los 5 años, porque aparecen las complicaciones del fármaco, de la levodopa que le digo, que son las fluctuaciones, ¿ya? Las fluctuaciones motoras ya son cosas que aparecen. Y vamos a ir hablando de eso a lo largo de la entrevista. Es. Vámonos ahora con Aura, que también nos va a hablar de otra enfermedad que se sufre mucho en el país y es importante entender que estamos aquí para ayudarlos, Aura. Sí, definitivamente. Fátima, hemos estado escuchando al doctor que te acompaña el día de hoy. A mí también me acompaña un especialista que justamente me hablaba y me explicaba de lo amplio que es el tema de los trastornos neurológicos y hablando precisamente de esa amplitud, a finales del 2018, el Hospital Nacional 2 de Mayo menciona que en una última investigación la epilepsia era una de las principales causas de consulta neurológica en los niños. Sin embargo, aún esa información es bastante escasa, especialmente en las características clínicas y las características epidemiológicas. Ahora, también la Organización Mundial de la Salud menciona que aproximadamente unos 50 millones de personas padecen de esta enfermedad, de la epilepsia, y esto lo convierte en uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes. Además, también se estima que aproximadamente un 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones, con una vida bastante tranquila, si es que el diagnóstico se hace de forma temprana y se lleva un tratamiento oportuno también y adecuado. Ahora, hay que agregar justamente el tema donde nos vamos a centrar, que es la adolescencia y los niños, y es que la epilepsia es bastante prevalente. De hecho, alrededor del 18% de las epilepsias ocurren entre los 12 y los 18 años de edad, y eso implica un 2% de la población adolescente. Ahora, hay algunos estudios de entidades de la salud a nivel europeo, en España precisamente, que remarcan que existen diferentes tipos de síndrome epilépticos y que se relacionan directamente con la pubertad. Y justamente vamos a abordar el tema
desde la adolescencia, la juventud y los niños, con el especialista que nos acompaña el día de hoy, que es el doctor Levi Flores, que es neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, pero que se desarrolla y se desenvuelve en el Departamento de Neuropediatría. Doctor, primero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y yo creo que es importante empezar conociendo las causas y la diferencia entre una crisis epiléptica, que era algo que hablábamos, y también la enfermedad de la epilepsia, precisamente en jóvenes y en niños. Claro, gracias Aura por la invitación. Mira, comentarte, la epilepsia es en realidad una enfermedad que se caracteriza generalmente porque presentan las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas en sí es lo más común que se va a ver siempre en el tipo de epilepsia, pero hay de tipos motores y no motores. Para entender eso es cuando se le dice motores, cuando hay movimiento del cuerpo, que puede ser solo una extremidad de repente o en todo el cuerpo a la vez, ¿no? Que pueden ser de movimientos que se denominan tónicas o tónico-clónicas, como también hay tipos de crisis epilépticas que se pueden manifestar con sensaciones como de taquicardia, ¿no? Generalmente también, o como, digamos, sensaciones de haber estado antes en un lugar o de repente no haber estado nunca en un lugar, ¿no? No necesariamente siempre van a ser motores. Y entre explicarle que cuando hablamos de epilepsia en sí, hablamos que generalmente para que se denomine de esta forma tenemos que tener crisis epiléptica mayor a 24 horas entre crisis y crisis. Me explico mejor. Si yo tengo una crisis epiléptica en este momento, pasada 24 horas vuelvo a presentar la crisis epiléptica, entonces ahí puedo denominar clínicamente que uno tiene una epilepsia. No necesito ningún examen secundario en ese momento para poder, digamos, tildar al paciente que presenta la enfermedad y le empiezo la medicación correspondiente. Posteriormente pasará a hacer estudios de neuroimágenes o lo que requiera el paciente con electroencefalogramas, ¿no? Claro, ahora sabemos, doctor, que ustedes en el instituto abordan la epilepsia desde un plano mucho más complejo. Muchas de las instituciones a nivel nacional atienden la epilepsia, pero que cuando es algo de complejidad avanzada, pues pasa precisamente al instituto y hay que hacer hincapié precisamente en eso. Ahora, hablemos un poco de la edad más incidente. ¿Cómo se llega a un diagnóstico de este tipo? Usted me mencionaba de que muchas veces una crisis de epilepsia no es visible, precisamente, ¿no? Que un niño puede estar pasando por una crisis de epilepsia y de alguna manera el entorno no se da cuenta porque no tiene esas convulsiones. Claro, como mencioné anteriormente, puede haber, por ejemplo, las que se denominan las crisis de ausencia, que son los niños cuando presentan mirada fija o una mirada perdida por unos segundos, digamos unos 3 a 5 segundos y se le pasó, el niño sigue haciendo sus cosas en ese momento y muchas veces los padres de familia creen que el niño estaba distraído y no es así. Por eso siempre es bueno pasar el chequeo médico con nosotros. Además de esto, si tú me hablas para responder a tu pregunta, las crisis epilépticas más comúnmente que se encuentran, por ejemplo, si hablamos dentro del primer año de vida, generalmente vemos al síndrome de West, que es una epilepsia que generalmente tiene un pronóstico, a veces por la mayoría reservado si no se detecta a tiempo. ¿Por qué motivo? Porque tiene crisis epiléptica de tipo espasmo, que son sacudidas en el niño, en el tronco, ¿no? Y generalmente también puede irse acompañado de un deterioro o un retraso de desarrollo psicomotor. Si el niño antes gateaba, deja de gatear, y si pronunciaba algunas monosílabas, deja de pronunciarlo, que son características y también a veces presenta un electroencefalograma patológico indicativo de esto. Eso es dentro del primer año de vida. Prosiguiendo esto, cuando vemos las crisis, por ejemplo, de entre 1 a 3 años, tendremos al síndrome Lennox-Gastaut, que es otro tipo de epilepsia, un síndrome especial que se caracteriza por presentar múltiples crisis epilépticas, como las crisis tónicas durante el sueño, también que conlleva también crisis de ausencia, desconexión o crisis atónicas que se caen directamente al suelo y se golpean la cabeza y tienen que usar muchas veces casco, ¿no? Doctor, y es bastante impresionante todas las enfermedades y la amplitud que usted mencionaba justamente. Yo creo que es un tema que deberíamos desarrollar a profundidad, la epilepsia en jóvenes y niños. Sin embargo, creo que es importante preguntarnos si se diagnostica una epilepsia en un niño o un adolescente. ¿Este niño o adolescente va a tener una calidad de vida asegurada? ¿De pronto puede convivir con eso a lo largo de su vida? ¿Qué es lo que usted nos puede indicar? Claro, mira, las epilepsias, que es un trastorno neurológico, como bien lo mencionaste, crónico, generalmente debutan antes de los 15 años ¿no? La mayoría de los pacientes. Estos pacientes generalmente cuando son medicados durante, digamos, en la etapa de la edad infantil, les damos tratamiento durante 2 o 3 años y responden bien a la medicación, no hacen crisis epiléptica, se les retira la medicación, se les observa un par de años más y se les puede dar de alta. Ese es en los casos cuando es benigno, cuando no hay ningún, digamos, daño a nivel del sistema nervioso. No, lo otro,
Por ejemplo, también es cuando tenemos otro caso de los niños que generalmente también cuando tienen alguna lesión presentes, ellos sí tendrían que tomar su medicación por toda una vida. Y estos pacientes generalmente al tomar la medicación pueden, digamos, llevar una vida adecuada siempre y cuando tengan las crisis controladas, siempre acudan a su médico en el momento oportuno cuando se les pida para los controles que deben llevar cada 2 meses o 3 según lo merite, y con eso el niño puede llevar su vida normal. Claro, evitando algunas cosas, ¿no? Cuando se le llama de estilo de vida normal, por ejemplo, se le pide que no deben hacer deportes de contacto. ¿Por qué motivo? El contacto, un golpe en la cabeza puede generar una crisis epiléptica, o la natación. No se les recomienda tampoco por lo general porque eso puede conllevar a tener también una crisis epiléptica por un mal golpe que se puede dar y ahogarse en ese momento también. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Usted se me adelantó con las recomendaciones, pero está bien, es importante justamente tener en cuenta un diagnóstico adecuado para asegurar una recuperación y también para asegurar en un adolescente un estilo de vida largo, duradero y de mucha calidad. Sin embargo, es importante acudir siempre al especialista indicado y también tener prevención, poder observar a los niños o adolescentes que forman parte de nuestro entorno. Nos ha acompañado el doctor Levi Flores, que es neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, especialista en neuropediatría. Muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos a profundizar en ese tema. Sin embargo, Fátima, sé que hay una cantidad de llamadas interesantes para poder seguir desarrollando este mundo increíble de los trastornos neurológicos. Gracias, Aura. Efectivamente, aquí me encuentro con el doctor Rafael Suárez, él es neurólogo y justamente vamos a responder todas las llamadas. Y ya en este momento en la línea se encuentra Héctor. Héctor, buenas tardes. Aquí el doctor Suárez lo escucha. Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo tengo actualmente 79 años. Ah, pero qué juvenil su voz, Héctor, muy bien. Ah, no te creo. Sí, yo pensé que era más joven usted. Muy bien, acá el doctor lo escucha. Bueno, hace más o menos 5 años, mi neurólogo me diagnosticó temblor de actitud. Ya. Pero los medicamentos que me recetó, he leído el glosario que viene con la medicina y son para el Parkinson. Ahora, yo tengo un temblor que se manifiesta, por ejemplo, cuando quiero abotonarme la camisa o cuando voy cojo un cubierto y quiero llevar la comida a la boca, me la llevo, o sea, como solo, nadie me da de comer, pero tengo cierto temblor, no es un temblor fuerte. Le he preguntado al médico si esa enfermedad que él me ha diagnosticado de temblor de actitud se puede convertir en Parkinson y me ha dicho que no. Muy bien. Y usted, Héctor, quiere una segunda opinión. Aquí el doctor Suárez le va a dar esa segunda opinión. A ver. Dentro de las características del Parkinson, como les dije al inicio, un síntoma es el temblor. Pero el temblor del Parkinson es un temblor de reposo. Es cuando no hacemos el movimiento. El temblor de actitud es cuando hacemos el movimiento y al hacer esto comenzamos a temblar, o cuando hacemos alguna acción, como dice el señor Héctor, es cuando se abotona. Entonces, la característica de este no es el Parkinson. No es Parkinson. No es Parkinson. Y tampoco puede transformarse en Parkinson. Ahí vienen las cositas. Uno de los temblores de actitud o de acción más frecuentes se llama el temblor esencial. Ese es un temblor genético y hereditario. Ya. A veces es limitante de acuerdo a la evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es muy tembloroso para hacer las cosas y limita muchas cosas. Lo bueno que sí hay tratamiento con muy buena respuesta, espectacular respuesta en el temblor esencial, que es ese temblor genético. Lógicamente, como les dije, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es un tratamiento sintomático. Y al ser el temblor o de acción o de reposo, también muchos de los medicamentos se pueden usar en ambas enfermedades. Es por eso que de repente nos dice que cuando leyó el inserto del medicamento decía que también se usa en el Pero Parkinson. no debe asustarse. No debe asustarse. Y lo otro, para ver si le puede dar Parkinson o no. Del temblor esencial, de ese temblor en particular, que es el genético y hereditario, hay entre un 15 a 20% de posibilidades que en un futuro podría
desarrollar la enfermedad de Parkinson. Muy bien, ¿Ya? pero es un 15%. Sí, sí, es muy bajo la frecuencia, es muy bajo, pero sí, hay esa posibilidad solo en ese temblor, porque hay muchos otros temblores de este tipo. Muy bien, entonces por eso es la respuesta, porque salía que era para Parkinson. Vamos con más llamadas y está Juan en Cañete. Juan, buenas tardes, aquí el doctor Suárez lo escucha. ¿Cómo está? Aló, sí, doctora, me escucho. Sí, Juan, cuéntenos, ¿cuál es su consulta para el doctor Suárez? A ver, una pregunta curiosa. A ver. En menos de 90 días, yo soy una persona de 75 años. ¿Ya? ¿Ya? Y he tenido una observación de olvidarme el quehacer que estoy en el rato haciendo. Juan, escúcheme, perdóneme, es que no lo entendemos muy bien. ¿Usted podría hablarnos un poquito más fuerte para que el doctor pueda entender la pregunta? A ver. Sí, le comento. En una ocasión estaba buscando mi reloj pulsera para irme de trabajo y no lo encontraba, ¿ya? Pero sin darme cuenta que yo estaba puesto el reloj. ¿Ya lo tenía puesto? Mi hija me ratifica, me dijo, papá, ¿usted está puesto el reloj? ¿Ya? ¿Cómo es que usted está buscando? ¿Usted la ha perdido? Oye, hija, le digo, había tenido todo el juicio, que se me había perdido el reloj y no la encontraba. Y resulta que yo estaba puesto el reloj. Ya. Un caso. Otro caso, días después, después de varios días, igual. En otro lugar, en mi centro de trabajo, estaba al lado de mi esposa, y después de ligeramente un descanso que tuve, acudía a mi faena y buscaba mis sayonaras. Resulta que mi esposa, yo preocupado por mi sayonara, no la encontraba y sin darme cuenta que estaba puesto mi sayonara. ¿No? Entonces eso, de veras, que me ha preocupado. Muy bien, Juan. No se preocupe que para eso estamos. Y acá está un especialista, uno de los mejores que tiene el Perú para resolver. A ver, Juan, claro, no va por el tema del Parkinson, pero está preocupadísimo porque ya van 2 veces y parecen que otras más, en que está buscando lo que ya lo tiene puesto y quiere saber qué podría pasar con él. Lo que nos está describiendo así someramente son problemas de atención en realidad, ¿no? Problemas de atención, algún problema de memoria que esté iniciando, ¿no? Tener en cuenta primero que estos problemas de memoria, que muchos tienen miedo en la tercera edad, que pueda desencadenar un Alzheimer clásico, es lo más infrecuente. La principal causa de esto que nos refiere son los trastornos emocionales. El estrés, la ansiedad, la depresión son los que mayormente nos provocan este tipo de problemas de atención, memoria, después de los 60 años. Pero en todo caso sería bueno que vaya un neurólogo para hacer algún descarte. Así es. Juan, yo le debo confesar que yo también, a veces estoy con los lentes en la cabeza buscándolos o la llave del carro, así que estamos por ahí. Pero vaya un neurólogo para que pueda descartar y sobre todo para que esté tranquilo sobre estas situaciones que se le están presentando. Muy bien, estamos recibiendo todas las llamadas. Aquí está el doctor Suárez para responder y nos vamos con Augusta, que se encuentra en Trujillo. Augusta, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muchísimas gracias por anticipado. Voy a hacer una reseña chiquitita para que pueda entender. A ver, yo tengo un hijo de 30 años. Cuando tenía año 8 meses, le apareció la hidrocefalia, no sé si nació así. Lo operaron, le pusieron una... A ver, querida Augusta, me va a perdonar usted, pero ¿me podría hablar un poquito más fuerte para que el doctor le escuche porque no les podemos entender? Ah, ya. Usted tiene un hijo de 30 años que cuando tuvo 1 año 8 meses, ahí nos quedamos. Sí, le dio hidrocefalia. Ya. Luego lo operaron, le pusieron una válvula del círculo peritoneal, no funcionó, le pusieron una atrial. Pero cuando él, y nunca tuvo convulsiones hasta ese momento, pero cuando tuvo 20 años, le dio la primera convulsión. Le dieron el Panin y le seguía dando la convulsión. Buscamos otro médico y ahora toma levetiracetam. Le han hecho varias tomografías y parece que tiene adherencias en el cerebro. ¿Será posible desde la última vez que ya más o menos del 2012 no ha vuelto a convulsionar? Pero sigue tomando el levetiracetam. Y ahora mi pregunta es la siguiente: ¿puede dejar de tomar y ya no darle la convulsión o va a continuar tomando siempre los medicamentos para que no le dé convulsión?
Esa era mi pregunta, o qué es lo que podemos hacer, ¿no? Muy bien, Augusta, vamos a preguntar. Es una maravilla su pregunta porque, claro, las mamás, no importa la edad de nuestros hijos, siempre vamos a estar preocupadas y la preocupación de Augusta es totalmente válida. ¿Qué le podemos decir, doctor Suárez? A ver, que es un tema fuera de lo que estamos hablando sobre el Parkinson. Pero hay que aprovechar, sí, doctor, así es, ¿no? Y también para darles algunas cositas. Estamos hablando de una hidrocefalia, ¿no? Y, por ejemplo, la hidrocefalia como síntomas también podría dar un parkinsonismo, ¿ya? Y por ese lado. Dentro de las diversas causas de hidrocefalia que han sido tratadas, han sido médicamente, quirúrgicamente, como nos refiere, entonces ha desarrollado también una epilepsia. Estos se llaman epilepsias sintomáticas o epilepsias secundarias. Entonces, tenemos un cerebro ya corregido, de repente con la válvula, etcétera, pero siempre tenemos una lesión ahí. Entonces, esa lesión siempre va a ser un foco, se llama epileptogénico, o sea, un foco de descarga. Entonces, el tratamiento antiepiléptico normalmente debería ser de largo, ¿no? De largo. Así es. Muy bien, ahí estaba la respuesta. Gracias a todos por sus consultas. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con mucho más aquí en Cuerpo Médico. Y por supuesto, Sara Usabay está lista para contarnos cómo alimentarnos si es que ya tengo el diagnóstico del Parkinson. No se mueva, ya regresamos. Estamos aquí con el doctor Rafael Suárez, él es neurólogo, hablando hoy sobre Parkinson y vamos de inmediato a contestar otra llamada. Es Olinda, que nos llama desde Ancash. Olinda, buenas tardes, el doctor Suárez la escucha. Señorita, buenas tardes, doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es Olinda, quería consultar sobre mi hija. Tengo una hija de 9 años. En 2019... la agarró como así, como que estaba así asustada, viendo así, ¿no? Como así, no me escuchaba cuando hablaba, por segundos se quedaba así. Dentro de eso, después, el año pasado, en el mes de abril, le agarró como una epilepsia, o sea, se desmayó, convulsionó todo. Yo le llevé a un médico, un neurólogo, en lo que es en Ancash, y me dijeron que era síndrome de ausencia. Y dentro de eso me recetó unas pastillas que era Valprax, me decía que tomara. Sí, dentro de eso no seguía con lo mismo, no seguía ni después. Cuando pasó algo 4 meses, ya no le daba, o sea, ya no la agarraba, sí, ya no se desmayaba, o sea, se quedó. Después de 7 meses, otra vez lo agarré en vez de este año, en vez de marzo. Y claro, yo no le llevé al médico, no, solo estaba tomando esas pastillas, tomó solo por 30 días. ¿Ya? Y le llevé al médico, me dijeron para sacarle, o sea, lo sacaran todos los exámenes, no me acuerdo bien. ¿Y hizo los exámenes usted? Lo mandé a sacar en los exámenes en un laboratorio que es en Ancash. Muy bien. No sé, algo así. Ya, no se preocupe. ¿Y qué consulta le quiere hacer al doctor Suárez, querido Linda? Quería consultarle al doctor, es que no sé por qué lo desapareció, lo va a volver a, o sea, ese síndrome lo volverá a agarrar o como... Muy bien. No lo entiendo, no sé si desapareció de la nada. Está desconcertada, claro. Médico, no se preocupe, ver acá, Linda. A ver, doctor Suárez, ¿qué está desconcertada? Una mamá totalmente desconcertada porque de pronto desapareció todo y ahí vuelve. Ya. Esta es una clásica epilepsia, aparentemente es una epilepsia de inicio en niños, que son los más frecuentes. Lógicamente ha tenido varios tipos de crisis. La que nos reporta primero puede ser una crisis de ausencia y después ha hecho una crisis generalizada. El tratamiento, el valproato, es un muy buen medicamento, cubre muchos tipos de crisis epilépticas, de diferentes síndromes epilépticos, pero tenemos que considerar lo siguiente, que las dosis de estos medicamentos antiepilépticos están hechos por kilo de peso. Conforme van creciendo los pacientitos, hay que ir subiendo la dosis. Ese es 1. 2, el que no tenga crisis 1 año, 2 años, 3 años, no quiere decir tampoco que suspendamos el medicamento. ¿Ya? El tratamiento tiene que ser constante. Los tipos de epilepsias primarias son posibles de ser curativos. Esa es una gran ventaja de las
dentro de todo lo malo que sucede en una epilepsia en un niño, ¿ya? Pero tenemos que tener nuestros controles respectivos y nuestro tratamiento regular. La principal causa de recaídas de estos casos son tratamiento irregular, ¿no? Nos confiamos que ya no tenemos crisis. Claro, muy bien, ahí estaba entonces linda la respuesta. Ahora sí, estamos con Sara Usabá y su momento de nutrición. Amigos, efectivamente en este segmento de nutrición vamos a hablar un poco la alimentación, es decir, los pacientes que tienen Parkinson, qué cosas están padeciendo relacionado a la dieta. Y hay que entender que muchas veces justamente por estos mitos o temores estamos en la búsqueda de encontrar ese alimento o lista de alimentos mágicos que van a ayudar a mejorar al paciente. Pero acá el objetivo es más bien lograr que el paciente se nutra, es decir, que logre alimentarse. ¿Por qué lo digo? Porque justamente la rigidez, que es parte de los síntomas que tiene el paciente, muchas veces afecta la capacidad de masticar e incluso la capacidad de deglutir, es decir, de tragar el alimento. Entonces, pensando en una dieta variada y balanceada, muchas veces tenemos que dar el alimento en consistencia de puré, como este puré de papa que tenemos acá, pero donde hemos preparado todo el plato. Es decir, hice un estofado de pollo, por ejemplo, lo voy a hacer todo molido y se lo voy a dar en una consistencia de puré para que se nutra con todos esos alimentos, pero en una manera que él pueda deglutir, pasar y no atorarse. En el desayuno, por ejemplo, una taza de avena podría ser una buena alternativa. Sin embargo, evitar que hayan muchos grumos, porque esos grumos podrían atorarse y pasar a la vía respiratoria y luego aspirar al paciente y luego trae otras complicaciones más serias. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que la medicina, la levodopa particularmente, es una medicina que genera interacción con las proteínas de la dieta y por eso es que tiene que estar alejada al menos 1 hora entre la dieta y la medicación. Hay algunos pacientes incluso que durante el día, porque tienen una medicación fraccionada, hay que disminuir e incluso eliminar las proteínas a lo largo del día y más bien postergar la proteína para un momento en que la medicina está totalmente alejada y que posiblemente sea durante la noche. Es así que, por ejemplo, estas son algunas formas de dar la cena. Una buena porción de proteína, en este caso estamos dando pollo, podría ser pescado, que sería genial, un pescado graso unos 3 a 4 veces por semana, ese omega 3 va a ayudar mucho al paciente, algo de fácil digestión como una papita sancochada y unas verduritas cocidas que también son de fácil digestión y no van a entorpecer, digamos, esta calidad de sueño, siempre dando un espacio de 2 o 3 horas antes de acostarse. Otra alternativa podría ser, por ejemplo, ese aguadito de pollo, donde en este caso no solamente hemos puesto presitas de pollo, sino también hígado de pollo, que son como pequeñas bombitas cargadas de nutrientes, sobre todo vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, que son importantes en estos pacientes que a veces no se mueven mucho, no están expuestos a la luz del sol y no tienen suficiente vitamina D, al menos de la dieta. Y el tercer punto que tenemos que cuidar en ellos es la capacidad de poder evacuar. Es decir, muchos pacientes padecen de estreñimiento por este mismo problema de la rigidez y el peristaltismo, es decir, este movimiento intestinal a veces no ocurre de la mejor manera y por tanto se estreñen, se sienten pesados, no tienen hambre y finalmente es un círculo vicioso. ¿Qué alimentos van a ayudar a estos pacientes a tener una mejor evacuación, es decir, prevenir el estreñimiento? Uno de ellos es el yogurt, pero estamos hablando de un yogurt natural, donde ustedes vean que no tiene azúcar añadida, donde ustedes lean la etiqueta y vean que simplemente es un lácteo fermentado con cultivos bacterianos, es decir, con probióticos para poder obtener un yogurt natural. También tenemos frutas que tienen un efecto laxante natural. La pitahaya, por ejemplo, es una de las más conocidas últimamente, pero también tenemos la ciruela, el tamarindo, el higo, que también tienen ese beneficio. El salvado de trigo es una excelente alternativa para poderlo colocar, por ejemplo, sobre el yogurt o tal vez sobre un jugo de papaya, mezclarlo y así ayudar a pasarlo, porque esto no es soluble en agua y siempre acompañado además de otro líquido para que esa fibra tenga, digamos, suficiente efecto y actúe mucho mejor. Y finalmente, los frutos deshidratados como los guindones o las pasas tienen también este efecto para poder prevenir el estreñimiento. Así que recuerden, amigos, en pacientes con Parkinson, más que pensar en alimentos salvavidas o milagrosos, el objetivo es lograr una buena nutrición del paciente con una variedad
de nutrientes que son justamente los que necesita para mejorar en todo este proceso. Fátima, no sé si tienen alguna inquietud, aquí yo estoy lista para responderla. Bueno, muchísimas gracias, Sara, como siempre, muy precisa, y qué importante entender que hay que nutrir a nuestros pacientes que tienen un diagnóstico ya de Parkinson. Bueno, aquí el doctor Suárez está con nosotros para seguir respondiendo sus preguntas, y ya vamos de inmediato con Aura y los estudiantes que hoy llegaron a las instalaciones de TV Perú. Adelante. Así es, Fátima, muchísimas gracias, doctor, desde ya por las respuestas. Estamos con los alumnos de la Norbert Wiener de la carrera de Medicina y vamos a arrancar esta ronda de preguntas con Ánica Trillo. Ánica, por favor, al doctor. Buenas tardes. El Parkinson, bueno, al ser una enfermedad neurodegenerativa, ¿puede llegar a presentar síntomas cognitivos como, por ejemplo, afectar la memoria? ¿O qué otros síntomas neurocognitivos puede llegar a darse, ¿no?, en esta enfermedad? Muchas gracias, doctor. Sí, buenas tardes. El Parkinson tiene los síntomas motores, que es lo que al inicio hablé, ¿no?, que son el temblor, la rigidez y la pérdida de los reflejos de postura. Pero también tenemos los síntomas no motores. Uno de estos es lo que estábamos hablando en la parte nutricional, que es el estreñimiento. Y así como hay este tipo de síntomas no motores, también tenemos ansiedad, depresión, y en etapas avanzadas de la enfermedad pueden aparecer también deterioro cognitivo e incluso llegar a una demencia típica, que es una demencia especial, es una demencia por enfermedad de Parkinson, totalmente diferente a las otras demencias que conocemos, Alzheimer, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ahora seguimos con Carolina Ramírez, justamente para hablar de algún público vulnerable, precisamente. Por favor, Carolina. Buenas tardes. Como ya sabemos, dentro de los agentes que causan la enfermedad tenemos las que son las variaciones genéticas, que se van a relacionar y aumentar el riesgo de padecerla, y asimismo también se han observado ciertos componentes y formas que ocurren dentro ya de la enfermedad, como es cambios en el cerebro de los pacientes, como es la presencia de los cuerpos de Levy y otro tipo de sustancias, ¿no? Además de esto, hay otras noxas que se han desarrollado. Por ejemplo, se ha mencionado que hay una fuerte asociación entre los herbicidas y ciertos insecticidas con el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Estar expuestos a estos tipos de agentes tóxicos. Y como sabemos, en el Perú hay una población extensa que se dedica a la agricultura y por ende estos tóxicos. Quería saber qué tan comprobada está esta teoría. Okay, muchísimas gracias, Carolina. Doctor, por favor, su respuesta. Sí, hay muchas teorías en cuanto al desarrollo tanto de Parkinson como al desarrollo de parkinsonismos, que son diferentes. Estos trastornos de tipo tóxicos que nos está refiriendo en la pregunta podrían ser causantes de parkinsonismos, que son diferentes a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Incluso hace un rato hablaba sobre en la sierra también no toman el agua potable, toman el agua de pozo y filtran ciertos minerales que podrían ser causantes de también enfermedad de parkinsonismo, ¿no? Entonces, como enfermedad de Parkinson no hay nada demostrado en cuanto a este uso de herbicidas y otros. Son muchas teorías no muy confiables hasta la actualidad, pero todo el estudio de Parkinson sigue. Tenemos todas las características bioquímicas de todo el proceso del Parkinson, pero el desencadenante es el que sigue en estudio. Doctor, muchísimas gracias por su apreciación. Ahora vamos a ir con Eric Pasos, justamente para hablar un poco de signos y síntomas no relacionados. Eric. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Doctor, justo mencionaban, pues, la clínica es bastante importante para poder determinar, pues, la enfermedad, signos y síntomas, tanto motores como no motores. Pero hay algunas pruebas de imágenes o algunos marcadores que se pueden encontrar en sangre que se pueden determinar, ¿no?, tempranamente y así dar con el diagnóstico del Parkinson. Sí, a ver. Marcadores sanguíneos en sí no se hacen. El diagnóstico de Parkinson primero, y hay que dejarlo claro, porque siempre los pacientes, los familiares acuden a la consulta por algún examen que nos digan que tiene enfermedad de Parkinson, y eso no existe. El diagnóstico de Parkinson es un diagnóstico puramente clínico, es por signos y síntomas. Son características que hemos descrito y que son de tipo asimétrico. Parkinson simétricos hay que pensar en otro tipo de enfermedades. Dentro de los estudios imagenológicos, que también es parte del protocolo, pues en las tomografías no encontramos mayor diferencia que una tomografía normal, y en los estudios de resonancia hay a veces una pérdida de una sustancia, que es la sustancia negra, que es lógicamente donde se pierde la dopamina, que es parte de la enfermedad.
Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar con Alfonso Reyes, justamente para hablar de algunas intervenciones quirúrgicas. Interesante pregunta. Por favor, extiéndesela al doctor. Alfonso. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, en realidad mi pregunta es sobre Parkinson avanzado. En ese tipo de pacientes donde los medicamentos orales ya muchas veces no surten efecto, ¿a qué se debe que estos medicamentos ya no surtan efecto en esos pacientes y muchas veces requieran cirugías? Entre varias cirugías tenemos la estimulación profunda del cerebro. ¿Esta se realiza en el Perú y cuánta efectividad tiene? A ver, esa es muy buena pregunta. A ver, el fármaco de elección, como dije, es la levodopa. La levodopa provoca una sensibilización de unas neuronas, las neuronas dopaminérgicas del cerebro, y que a largo plazo, porque ese es el problema de la levodopa, van a provocar efectos secundarios. O sea, la enfermedad es progresiva, tenemos que subir la dosis y esa subida de dosis nos van a provocar efectos secundarios. Los más clásicos son los movimientos involuntarios. Ya tenemos un movimiento que es el temblor y nos van a aparecer otros movimientos diferentes. Lógicamente pierde el efecto, da mayor dolor, etc. Entonces no podemos seguir subiendo medicamentos y para eso ya son las opciones quirúrgicas. La opción quirúrgica adecuada, es lo que nos mencionó acá el alumno, es la estimulación cerebral profunda. Dicha cirugía también se practica en el Perú, y con muy buenas respuestas en los pacientes en etapas avanzadas o con mala respuesta medicamentosa. Gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ahora cerramos esta ronda de preguntas de los alumnos con Ani Soriano, que habla sobre justamente lo que usted mencionaba, la progresión de la enfermedad. Ani. Muy bien, muy buenas tardes, doctor. La enfermedad de Parkinson es neurodegenerativa y progresiva. Por lo tanto, aquellas personas que padecen la enfermedad, ¿qué recomendaciones deben tener para disminuir la progresión de la misma y de esta forma mejorar su pronóstico? Muchas gracias. Lo dije en el segmento anterior, lo principal que tenemos que hacer es mantenernos en actividad y llevar una adecuada terapia física, una adecuada rehabilitación física. Mantenernos activos la mayor cantidad del tiempo posible, tanto física como intelectualmente, porque el Parkinson afecta estos dos estadios. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Agradecer también a los chicos de la Norbert Wiener, justamente de la carrera de Medicina, por sumar y contribuir al desarrollo de este programa con preguntas tan acertadas. Así que muchísimas gracias, chicos. Muy bien, gracias a todos los que siempre se hacen presentes en TV Perú, doctor. Y antes ya para irnos, a veces los familiares no entendemos que hay cambios en el paciente con medicación de Parkinson. ¿Cuáles son los más frecuentes para entender? Porque a veces decimos, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Se alocó? ¿Ahora quiere tener novia? No sé, muchas cosas. ¿Qué pasa con estos pacientes? Muy bien. En la evolución del Parkinson, o sea, ¿qué cosa es el tratamiento del Parkinson? Es darle la dopamina que se le está acabando, o que ya se le acabó. Entonces, son dopamina sintética, que no son las dopaminas naturales del organismo. El ir subiendo esa cantidad de dopamina en el cerebro va a provocar cambios a nivel cognitivo y a nivel conductual. Entonces, hay pacientes que se vuelven hipersexuales, por si acaso, y la consulta clásica que hacen fuera de neurólogo es al urólogo, ¿no? Cambiamos de letras nomás y acuden al urólogo porque sienten mucho deseo sexual y ese es propio del efecto de la dopamina en el cerebro, ¿no? Bueno, hay que entenderlo, hay que entender a nuestros familiares que tienen un diagnóstico y depende de nosotros que tengan calidad de vida. Doctor, le agradecemos muchísimo. Estuvo con nosotros uno de los importantes neurólogos que tiene el Perú, el doctor Rafael Suárez, especialista en enfermedades degenerativas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Gracias, doctor. Rápidamente nos vamos a la parte final, antes una pausa. El programa, Sara. Así es, Fátima, y el día de hoy hemos aprendido tantas cosas interesantes y una de las cosas que me parece ser recurrente es el hecho de que uno tiene que ser constante en el tratamiento, ya sea para la epilepsia o para el Parkinson. A veces nos sentimos mucho mejor, pero suspender el tratamiento puede ser contraproducente y por supuesto siempre reforzar con una buena nutrición, que es lo que va a ayudar al cuerpo a sostenerse mejor y a afrontar mejor cualquier enfermedad. Bueno, y en realidad, Sara, me sumo a tu comentario porque creo que todas las enfermedades neurodegenerativas necesitan tener un acompañamiento, un tratamiento adecuado para poder hacer y tener una calidad de vida acompañando esta enfermedad definitivamente, ¿no? Muy bien, y yo siempre hago el llamado a los hijos que se encargan de cuidar a los papás.
tengan paciencia, les queda a veces muy poco tiempo y no valoramos esos pequeños momentos que Dios nos regala. Se convierten en nuestros hijos, pero sí, pues es nuestro deber cuidarlos. No los griten, no les hablen fuerte. Acuérdense cuando ustedes eran chiquitos y ellos los cuidaban a ustedes. Nos tenemos que ir, ya no nos queda más tiempo, pero como siempre regresamos con toda la información que usted necesita aquí en Cuerpo Médico. Nos vemos mañana.